Historia de la Iglesia, parte 12. La mensajera del Señor había advertido acerca de falsas doctrinas que se estaban introduciendo dentro del pueblo del Señor, y había declarado que el panteísmo era el peor de todos, donde los sentimientos eran puestos en lugar del conocimiento de la verdad de Dios. Ella declaró con respecto a esto aún más. Dijo lo siguiente: los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo, y hacen poca distinción entre el bien y el mal, la justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley. Todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Conflicto de los siglos, página 615. Mensajes selectos, página 165, tomo 3. La religión liviana, que hace del pecado algo de poca gravedad y que constantemente se detiene en el amor de Dios hacia el pecador, anima a este a creer que Dios lo salvará mientras continúe en el pecado, sabiendo que es pecado. Esta es la forma en que muchos proceden mientras profesan creer la verdad presente. De esta forma, se estaba enseñando que el amor era un sentimiento. Se detenían mucho en la predicación del amor y no querían hablar acerca de las profecías porque decían que esto más bien atemorizaba a la gente. Conflicto de los siglos, página 592. Muchos a quienes subleva la doctrina de los tormentos eternos se lanzan al error opuesto. Ven que las santas escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión, y no pueden creer que haya de entregar sus criaturas a las llamas de un infierno eterno. Pero como creen que el alma es de por sí inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. Muchos son los que consideran las amenazas de la Biblia como destinadas tan solo a amedrentar a los hombres, para que obedezcan y no como debiendo cumplirse literalmente. Así el pecador puede vivir en placeres egoístas, sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él, y esperar sin embargo que será recibido finalmente en su gracia. Semejante doctrina, que así especula con la misericordia divina, pero que ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. Ninguna de estas falsas doctrinas debe introducirse jamás en el pueblo de Dios. Todas estas deben de ser totalmente aisladas. Escribió entonces la mensajera de Dios. Hechos de los Apóstoles, página 379. Las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy. Como en los días de los apóstoles, los hombres intentan por medio de las tradiciones y las filosofías destruir la fe en las escrituras. Así hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica, evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Para muchos la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios del poder de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas. Por el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. Por todas estas razones, la mensajera de Dios escribió: el Evangelismo, página 171. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. La mensajera de Dios tuvo que escribir lo siguiente, porque ya las mentiras y los engaños se estaban introduciendo con fuerza dentro de las filas del pueblo del Señor. Mensajes selectos, tomo 1, página 231. Mi mensaje para vosotros es: no consintáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños que, una vez recibidos, inducirán a los ministros, a los médicos y a los que hacen obra médico-misionera a ignorar la verdad. Cada uno ha de mantenerse ahora en guardia,
Dios exhorta a los hombres y mujeres a que ocupen su lugar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Manuel. Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de la fe. Con estas palabras, la mensajera del Señor indujo al pueblo a levantarse cada vez que escucharan alguna mentira en algún púlpito, a tener que frenar a estos falsos pastores y no dejar que tengan que seguir hablando, porque estaban engañando a todos los hijos de Dios. Hazle frente, fue el mensaje que se le dio a la mensajera de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 240 a la 243. Una voz autorizada exclamó: hazle frente. No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó al témpano. Hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto temblando de proa a popa como una criatura viviente, y entonces siguió adelante en su camino. Hazle frente. Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes, había oído las palabras como una voz de nuestro capitán. Hazle frente. Sabía cuál era mi deber. Esa noche estaba en pie a la una escribiendo a toda velocidad con que mi mano podía correr sobre el papel. Durante los pocos días subsiguientes trabajé desde temprano hasta tarde. Debo dar los mensajes de amonestación que Dios me da y luego dejar con el Señor los resultados. ¿Cuál es el fundamento que estaba siendo entonces atacado? Ella escribe, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 172. Deben recordar que el fundamento de Dios permanece firme, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Su única seguridad consiste en asentar los pies en la plataforma firme, en ver y comprender el mensaje del tercer ángel, en apreciar, amar y obedecer la verdad. De manera que el mensaje del tercer ángel es el fundamento de nuestra fe. Los mensajes de los tres ángeles son el fundamento de nuestras creencias y por lo tanto debemos permanecer firmes en esa plataforma. Escribió la mensajera del Señor acerca de una visión con respecto a los que salían del fundamento. Historia de la Redención, página 405. Vi un grupo que se mantenía en pie en guardia y en posición firme, sin apoyar a los que querían perturbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación. Se me mostraron 3 peldaños, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Mi ángel acompañante dijo: ay de aquel que mueve una porción o sacude un alfiler de esos mensajes. La correcta comprensión de ellos es de vital importancia. El destino de las almas depende de cómo sean recibidos. Nuevamente se me llamó la atención a los mensajes y vi cuánto le había costado al pueblo de Dios obtener esta experiencia. La logró por medio de mucho sufrimiento y duro conflicto. Dios los condujo paso a paso hasta que los puso sobre una plataforma firme e inconmovible. Vi que algunos se acercaban a la plataforma para examinar su fundamento. Algunos con regocijo subieron inmediatamente. Otros comenzaron a encontrarle fallas. Querían que se introdujeran mejoras para perfeccionar la plataforma y lograr que la gente fuera mucho más feliz. El cuerpo de la iglesia está conformado por aquellos que creen en los mensajes de los 3 ángeles. Cualquiera que no cree en estos 3 mensajes, los niega o no quiere seguir enseñándolos, está fuera del cuerpo de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, está produciendo división y es un átomo independiente. Y aquí todavía dice más, que ella vio que estos 3 mensajes eran la firme plataforma del pueblo del Señor, pero habían algunos otros que querían hacer supuestamente mejoras entre comillas, y querían, dice, por eso que se volviera a arreglar el fundamento de la fe para que la gente fuera mucho más feliz. Increíble. Ellos creían que el mensaje de los 3 ángeles estaba asustando a la gente y haciéndola vivir en angustia y opresión. Y querían un mensaje que los hiciera más felices. Un mensaje de un Cristo feliz, de un Cristo sonriente, no de un Cristo que estaba llamando la atención para prepararse para las mansiones de gloria. Algunos se bajaban, continuó escribiendo ella, para examinarla, y afirmaban que estaba mal ubicada, pero vi que casi todos permanecían firmemente sobre ella y exhortaban a los que habían descendido para que cejaran de quejarse porque Dios era el gran arquitecto y estaban luchando contra él.
recordaban la obra maravillosa de Dios que los había conducido a esa firme plataforma, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz sonora glorificaban al Señor. Esto afectó a algunos de los que se habían quejado y habían descendido, y estos con aspecto humilde volvieron a subir. ¡Qué maravillosa promesa de esta visión! Muchos de aquellos que habían examinado el fundamento de nuestra creencia, los mensajes de los tres ángeles, finalmente volvieron a subir a la plataforma. Y algunos que se habían apartado, al mirar que otros regresaban, y al entender este mensaje de los tres ángeles, volvieron. Mas aquellos que no examinaron los mensajes de los tres ángeles, se perdieron de vista, se perdieron en las tinieblas. Hay muchos dentro de la iglesia que no quieren examinar este mensaje, por alguna u otra razón que ellos mismos se han creado. Mientras no lo hagan, no habrá esperanza para ellos. Pero de los que estudiaron, de los que verificaron, de los que escucharon estos tres mensajes, de ellos sí se ve que hubo esperanza para poderlos rescatar. Debido a toda esta invasión de falsas doctrinas, la mensajera del Señor tuvo que escribir en el Evangelismo, página 158. Los que quieren trabajar en palabra y en doctrina deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. La verdad pura y sin adulteración debe ser presentada a la gente. Es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. Satanás inducirá a los hombres a fraguar falsas pruebas y así tratar de oscurecer el valor del mensaje de verdad, anulando sus efectos. Dios tiene una obra especial que los hombres de experiencia deben hacer. Han de guardar la causa de Dios, han de cuidar de que la obra de Dios no se confíe a hombres que crean que es su privilegio avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente para predicar lo que les plazca, no haciéndose responsables ante nadie de las instrucciones que imparten o del trabajo que realizan. De manera que entonces, ella declaró que no había que darle permiso a nadie para predicar en nuestras iglesias que no predicara el tercer ángel. Si no venían con el tercer ángel, así sean pastores, así sean dirigentes de la iglesia, hay que cerrarles las puertas, porque así se les cierra las puertas a Satanás. Nadie puede andar independientemente del cuerpo organizado de la iglesia, basado en el mensaje de los tres ángeles. Ni los que dicen Babilonia a la iglesia, ni los que predican sentimentalismos. Solo a los que predican el mensaje de los tres ángeles se les puede reconocer como mensajeros de Dios. El diezmo debiera ir para los que trabajan en palabra y doctrina, sean estos hombres o mujeres. Evangelismo, página 359. Los que quieren trabajar en palabra y en doctrina deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. La verdad pura y sin adulteración debe ser presentada a la gente. Es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. La mensajera de Dios es clara. El diezmo debe ir para los que trabajan en palabra y doctrina, sean hombres o mujeres, pero que estén ubicados, dice, en el mensaje del tercer ángel. Si no lo están, no tienen por qué ser apoyados con los diezmos y las ofrendas, por ningún motivo, porque eso es volver ladrones a los que reciben y robarle a Dios al darle a mensajeros que no están llevando la verdad y que más bien la están despilfarrando y destruyendo. El apóstol Pablo había escrito: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y el Evangelio es el mensaje del tercer ángel. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice que el Evangelio eterno es el mensaje de los tres ángeles, hasta el versículo 12. Por otra parte, el apóstol Pablo también enseñó que aquellos que no querían dedicarse a predicar el Evangelio no debían recibir ningún apoyo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6. Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Versículo 10. Porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, que tampoco coma. De manera que entonces, aquellos que no están predicando el mensaje verdadero de los tres ángeles no deben recibir ningún apoyo, porque al que no trabaja, no coma. De esta forma, es como los diezmos tenían que ser distribuidos dentro de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿cómo había que dar este diezmo? Había ocasiones en que había que darlo directamente al que estaba trabajando para la obra. Esto lo veremos a continuación, para que quede en claro cómo se tiene que trabajar dentro de la organización. Sin el celo de los ministros,